Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal, donde vamos a ver de una forma muy sencilla algunos de los problemas más comunes generados por las redes Wi-Fi y también cómo solucionarlos. Llevo ya 3 años trabajando en una empresa operadora de telecomunicaciones y una de mis tareas es resolver problemas que les pueden surgir a los clientes, y problemas con el Wi-Fi suelen ser muy habituales. Pero existen varios consejos que podemos aplicar para solucionarlos, además de equipamiento específico para solucionar que veremos más adelante en este vídeo. Así que vamos a empezar con el primer consejo. Este consejo es situarse siempre lo más cerca posible del router. Aunque parezca algo muy sencillo y muy básico, tendremos que tenerlo siempre en cuenta, porque todos los routers emiten el Wi-Fi por medio de las ondas electromagnéticas. Y lo que ocurre es que con esta tecnología, la tecnología de radio, es que cuanto más te alejes del punto de emisión, como puede ser un router, más débil va a llegar la señal. Y esa reducción de señal o potencia que nos llega desde el router es además exponencial en función de la distancia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si estamos a una distancia X del router, por ejemplo 1 metro, la señal pues es excelente. A 2 metros, aunque la señal sea también excelente, la potencia que le va a llegar va a ser 1/4 parte de lo que llegaba a 1 metro. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que se va a duplicar la distancia, va a llegar 1/4 parte de la señal. Por lo que a medida que nos alejemos del router, la potencia que nos llegue de él va a reducirse drásticamente. Además, también hay que tener en cuenta que si añadimos obstáculos entre el router y el dispositivo Wi-Fi que queremos conectar, como son paredes, techos, tuberías, electrodomésticos con recubrimiento metálico, como pueden ser el frigorífico, aumentarán aún más la pérdida de la señal Wi-Fi. Más adelante explicaremos esto en este vídeo. Así que, como conclusión del consejo número 1, si queremos conectar dispositivos vía Wi-Fi, el punto más importante es estar cerca del router. Pero de todas formas, alejarnos unos metros del router no es un problema por sí solo, pues prácticamente cualquier router es capaz de dar cobertura Wi-Fi a toda una vivienda. El problema es que existen también interferencias Wi-Fi que afectan a la señal emitida por el router. ¿Y qué son estas interferencias Wi-Fi? Lo primero que necesitamos saber es la forma en la que se comunica nuestro router con nuestros dispositivos, y es por Wi-Fi. ¿Qué es el Wi-Fi? Pues son ondas que van a una determinada frecuencia. Así que las interferencias Wi-Fi van a ser todas las ondas existentes en la frecuencia en la que está trabajando nuestro router y no provienen ni del router ni de ninguno de nuestros dispositivos, con la intención de comunicarse con el router. Lo podemos ver muy fácilmente con un ejemplo. Imaginemos que estamos con un niño en el parque y estamos solos, y nosotros estamos sentados pues en un banco y el niño pues está jugando en el tobogán. Nosotros, como estamos solos con el niño, aunque haya cierta distancia de separación, podemos comunicarnos con él, porque no va a haber ruido ambiente porque estamos solos en el parque. Pero si vamos a una hora donde hay un montón de niños jugando con sus padres y hablando todos con ellos, igual desde el banco no podemos comunicarnos con el niño que está en el tobogán. ¿Por qué? Porque hay ruido, hay más niños hablando y eso son las interferencias. Así que si en esas circunstancias queremos comunicarnos con el niño que está con nosotros en el parque, tendremos que acercarnos a él para que nos escuche. Lo mismo pasa con el router. Si hay muchas interferencias Wi-Fi, la mejor forma de solucionarlas es acercarnos a él para comunicarnos con el router. Pero aún así existen varios trucos y equipamiento para solucionar estos problemas de interferencias Wi-Fi que iremos viendo a lo largo de este vídeo. También estas interferencias Wi-Fi se pueden producir entre nuestros propios dispositivos o dispositivos cercanos como son los de los vecinos. Un ejemplo de cómo interfieren las redes Wi-Fi de los vecinos en nuestra vivienda es que si tenemos, por ejemplo, nosotros el router en el salón y nos vamos a una habitación donde no llega la señal del router demasiado bien y el vecino nuestro tiene justo su router ubicado en esa misma habitación pero en la planta de arriba o en la planta de abajo, nos estará llegando mejor señal del router del vecino que del nuestro, y eso provocará interferencias Wi-Fi pues si queremos conectarnos a nuestro router. Entonces estaremos en una situación de interferencias Wi-Fi, donde a pesar de que nuestro router está emitiendo bien el Wi-Fi, tenemos una interferencia que está solapando la señal de nuestro router. Del mismo modo, también en nuestra vivienda existen muchos dispositivos que pueden interferir la señal del Wi-Fi, especialmente los dispositivos que se conectan por Bluetooth, como mandos de consolas, auriculares inalámbricos. También pueden ser otros dispositivos Wi-Fi, como son por ejemplo las cámaras vigilabebés o de videovigilancia. Además de cuando encendemos nosotros, o un vecino también, el microondas, que genera ondas en las frecuencias en las que suelen trabajar los Wi-Fi y pueden interferir en su funcionamiento.
Hay que decir que existen varios tipos de Wi-Fi. Principalmente se usan dos frecuencias diferentes para el Wi-Fi, la de 2,4 GHz y la de 5 GHz. La de 2,4 GHz es el Wi-Fi de toda la vida. Todos los routers trabajan en esta frecuencia y además los dispositivos Bluetooth y microondas también, por lo que es especialmente vulnerable a interferencias provocadas por estos dispositivos. En cambio, la red Wi-Fi que trabaja en 5 GHz es una frecuencia Wi-Fi más moderna y no todos los routers ni dispositivos tienen antena de 5 GHz, aunque cada vez son más comunes. Su ventaja más destacada es que permiten velocidades superiores al Wi-Fi de 2,4 GHz, pero al ser una frecuencia superior tienen una clara desventaja, que a la hora de atravesar obstáculos como son paredes se pierde más señal que en el Wi-Fi de 2,4 GHz. Por lo que dentro de una misma vivienda este Wi-Fi de 5 GHz podría tener menos alcance que el de 2,4. Aunque, por otro lado, y este es un punto muy importante del Wi-Fi de 5 GHz, podría solucionar problemas existentes de interferencias Wi-Fi, pues no le afectan los dispositivos Bluetooth y como le cuesta atravesar además las paredes, también llegaría menos potencia de las señales Wi-Fi de los routers de los demás vecinos. Hay otro factor a tener en cuenta a la hora de medir la calidad del Wi-Fi. Como ya hemos visto, existen obstáculos que reducen la fuerza de la señal Wi-Fi y por tanto su alcance. Esto sucede prácticamente con cualquier cosa, desde paredes, muebles, espejos, incluso tuberías de agua del baño, que curiosamente absorben especialmente bien esas ondas electromagnéticas de nuestro router. ¿Por qué? Pues como hemos visto antes, el Wi-Fi trabaja en una frecuencia muy parecida a la que trabaja el microondas. Entonces, el agua absorbe especialmente bien estas ondas electromagnéticas y las transforma en calor, con lo que el agua de nuestras tuberías se podría calentar hasta unas décimas de grado gracias a nuestro router. Y esto pasa también con las personas, porque tenemos un alto porcentaje de agua en nuestro cuerpo, así que si hay aglomeraciones de gente, el Wi-Fi lo va a pasar bastante mal. Además del agua, existe otro obstáculo que afecta de forma considerable a la propagación del Wi-Fi en nuestra vivienda. Estos obstáculos son los elementos metálicos, como pueden ser desde un espejo hasta los electrodomésticos como el frigorífico, el horno o la lavadora. Por esto también es habitual que el Wi-Fi en las cocinas funcione un poco peor, porque existen, además de tuberías también con agua, grandes planchas metálicas que hacen rebotar el Wi-Fi de forma extraña y puede volver locos a nuestros dispositivos e incluso al router si lo tenemos cerca de una plancha metálica. Así que colocar nuestro router o dispositivo Wi-Fi cerca de grandes depósitos de agua, como pueden ser por ejemplo una pecera o grandes planchas metálicas, como por ejemplo un espejo, no es buena idea, porque las ondas del Wi-Fi sufren mucho con estos obstáculos en particular. Y ahora vamos a ver los consejos para tratar de solucionar este tipo de problemas. El primer consejo es la situación de nuestro router. Podemos situarlo, es recomendable, en una zona céntrica de la vivienda donde pueda llegar el Wi-Fi más o menos de forma uniforme a toda la vivienda, o situar el router allí donde hagamos más uso de internet, como puede ser por ejemplo un despacho o el salón de casa. Donde hagamos más uso de internet, tener allí el router para que nos llegue bien el Wi-Fi a esa zona donde solemos utilizar ahí internet. Otro consejo referente a la situación del router es que el router no debe estar ni en el techo ni en el suelo, sino tiene que estar al nivel de donde se utilizan los dispositivos, pues más o menos entre la cintura y los hombros de una persona. Además, si nuestro router dispone de antenas, lo lógico sería apuntar la antena hacia el dispositivo que queremos conectar por Wi-Fi, pero no es así. Las antenas del router emiten las ondas del Wi-Fi como en un anillo, por lo que si queremos que el Wi-Fi llegue a la altura de la misma planta, deben estar verticales las antenas. Y aquí tengo un router que tiene antenas. Si nuestro router tiene antenas, si queremos que llegue a la misma planta, tendremos que tener las antenas así, verticales, ¿vale? Imaginamos que tenemos una vivienda de 2 plantas. Pues si tenemos una vivienda de 2 plantas o 3 plantas, da igual, y queremos que llegue también a las plantas de arriba y de abajo, pues lo ideal es situar el router pues en la planta céntrica y una de las antenas o dos, pues ponerlas horizontales para que envíen la señal pues a las plantas de arriba y hacia abajo. Como os he explicado antes, emite un anillo alrededor de las antenas y esta antena propagaría el Wi-Fi en esta dirección, así. Y esta, que la tengo horizontal, lo propagaría en esta dirección. El siguiente consejo es que si no tenemos un router de doble banda que emita Wi-Fi en las frecuencias de 2,4 GHz y en la de 5, hacernos con uno sería lo ideal y tratar de conectarnos siempre que sea posible al Wi-Fi de 5 GHz. Si nos conectamos a la red de 2,4 GHz o bien porque no nos llega bien el Wi-Fi de 5 GHz a una estancia alejada del router o porque no tenemos un router que emite 5 GHz,
Lo ideal es desactivar el Bluetooth en el móvil, tablet y equipo que queramos usar, porque podría estar provocando interferencias y esto podría ayudarnos a solucionar el problema, así como apagar o desconectar los dispositivos Bluetooth que tengamos cercanos. Si a pesar de todos estos consejos no has conseguido que el Wi-Fi llegue de forma repartida a toda la vivienda, te explico ahora las soluciones que quedan y además te dejaré en la descripción los links de las opciones que me parecen a mí más interesantes y que mejor suelen solucionar los problemas. El primer equipamiento, y también es el más económico, aunque no es para nada la solución más perfecta, son los repetidores o amplificadores Wi-Fi. Tienen un precio aproximado entre 20 y 30 euros, que lo que hacen básicamente es repetir la señal Wi-Fi de nuestro router y debemos colocarlo en un punto intermedio entre donde está el router y donde tenemos el problema con el Wi-Fi. Porque si lo colocamos donde tenemos el problema, el repetidor Wi-Fi tendrá también problemas para recibir la señal del router y no resolveremos nada. Así que el repetidor Wi-Fi entre el router y el dispositivo que queremos conectar. Además, los repetidores Wi-Fi requieren de unas sencillas configuraciones que puede hacer cualquier usuario siguiendo las instrucciones del repetidor. Otra opción para solucionar los problemas del Wi-Fi son los PLC Wi-Fi. Son dispositivos un poco más caros que los repetidores Wi-Fi. Rondan aproximadamente entre 50 y 80 euros según marcas y modelos. Pero son una mejor solución, porque nos permiten, además de una conexión por cable, llevar la conexión Wi-Fi allí donde tengamos el problema gracias al cableado eléctrico de nuestra vivienda. Estos equipos los venden por parejas. Uno tendrá que ir conectado al router y a un enchufe de la vivienda. Y el otro lo podemos llevar a cualquier enchufe de la vivienda. Normalmente lo llevamos allí donde tengamos el problema. Si nos llega mal el Wi-Fi en una habitación, ponemos el otro equipo en un enchufe de la habitación y ese equipo nos dará acceso a internet. Importante conectar estos equipos a los enchufes directamente y no a ladrones y regletas eléctricas porque pueden provocar que no funcionen correctamente. En la segunda pareja que conectaríamos en la habitación donde tengamos el problema, ahí nos llegaría la señal de internet por medio del cableado eléctrico de la vivienda, como ya hemos dicho, y nos crearía un Wi-Fi que tendremos que configurar previamente, con el nombre de red y la contraseña de acceso que queramos. Esto lo podemos hacer siguiendo las instrucciones de los PLCs que compremos. Este equipo, el que tengamos en la habitación donde esté el problema, nos dará la calidad de señal prácticamente como si estuviésemos al lado del router, pues donde lo tengamos. Otra muy buena solución, aunque también es carísima, son los router en malla o router mesh. Son la solución más cara, rondan sobre los 200 euros, pero también son mejor que los PLC y que los repetidores Wi-Fi. Estos router mesh los venden también en pack de 2 o 3 routers. Estos routers los colocamos en diferentes estancias de la vivienda y ellos mismos, de forma inteligente, se adaptan a las necesidades Wi-Fi de nuestra vivienda gracias a que son capaces de comunicarse entre ellos y los dispositivos de la red. A más grande la vivienda, mayor número de router mesh tendremos que instalar. La configuración de estas redes mesh no es complicada, pero sí es un pelín más complicada que los repetidores Wi-Fi y los PLC. Y por último, la mejor solución de todas y la más efectiva y más definitiva y más todo es cablear nuestra vivienda. Al cablear nuestra vivienda con cable Ethernet para internet, podemos poner las diferentes estancias donde tengamos problemas de Wi-Fi un punto de acceso. Este punto de acceso nos dará una señal Wi-Fi que nos permitirá conectarnos al router. Por apenas unos 100 euros podremos hacerlo nosotros mismos, pero eso requiere también de mucho tiempo, aunque también podemos pedir un presupuesto a una empresa especializada. Lo ideal siempre es conectar los dispositivos que podamos por cable. Entonces, si tenemos la vivienda cableada, podremos conectar por las diferentes estancias. Si tenemos un despacho, pues un ordenador por cable o la impresora por cable o televisores inteligentes por cable también. La conexión por cable siempre es mucho más estable y mucho más fiable que la conexión por Wi-Fi, porque en las conexiones por cable las interferencias son prácticamente despreciables y la calidad de la señal siempre va a ser muchísimo más estable. Así que esto es todo. Si te ha gustado este vídeo y te ha ayudado, no te olvides de suscribirte y dejarme un like. Espero que tengas un buen día y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.